Bendiciones, les habla el obispo Alexis Taveras desde el sur de California, en la ciudad de Rosemead. Estamos acá a su orden, ahí está nuestro correo electrónico. Cualquier contacto, pregunta, inquietud, petición de oración, ahí lo tienen. Yo sé que en su origen los destinatarios de este mensaje lo recibirán en audio. Sin embargo, vamos a ponerle allí también, junto con el audio, la dirección del canal de YouTube para que puedan mirar las diapositivas, los versículos, los subtemas que estaremos presentando en este sermón. Esta palabra de hoy va directamente hacia nuestros hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía Chicago, la Romana. Y es un avivamiento que tenemos allá del Ministerio de Patrimonio Histórico. Es un ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecía que se dedica a marcar los lugares distintivos en donde ha ocurrido algún evento extraordinario y es necesario marcarse. También este ministerio tiene que ver con el mantenimiento de los campos del bosque, que es una propiedad donde están los 10 mandamientos más grandes del mundo. Y esa propiedad, allí donde surgió esta iglesia, sigue siendo propiedad de nosotros. Y a nosotros nos toca mantener eso hermoso allí para la gloria del Señor. Gracias a nuestra hermana Rosy Núñez, líder de este ministerio y amiga nuestra de muchos años. También su esposo, el hermano Juan José, uno de los hombres que más conoce historia patria. Es admirable su conocimiento de la historia, lo recuerdo con mucho cariño. Estuvimos trabajando juntos en la Oficina Nacional durante un tiempo, él como relacionador público, yo como tesorero. También al pastor Ciprián Silvestre, un abrazo, mi hermano, Dios le bendiga. A toda la hermosa congregación que usted pastorea, también un abrazo para todos ustedes. El tema de este avivamiento es el mensaje de Dios en tiempo de crisis. Y antes de iniciar con la lectura, pidámosles al Señor que nos bendiga, que nos dirija, que su presencia sea una realidad en medio de nosotros. Padre, te honramos y te glorificamos. Te damos las infinitas gracias por esta maravillosa oportunidad de predicar tu palabra. Es nuestra pasión predicar tu palabra. Pero queremos, Señor, que esa misma pasión llegue a quienes escuchan tu palabra, Señor. Bendice, levanta los ánimos. Si alguien está pensando tirar la toalla, tú le des nuevas fuerzas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todo aquel que esté pasando por una crisis en su vida, en este momento, reciba tu palabra, reciba nuevos ánimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor para este mensaje lo encontramos allí en Hechos capítulo 27 y en la escritura principal de todo este avivamiento. Y he elegido leer desde el versículo 27. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza, y nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, anímense, esa palabra es buena en este tiempo. Anímense, recuérdense que Pablo está dando esta palabra en medio de una crisis fuerte. Anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad
ha concedido protección a los que navegan contigo. Así que anímense por segunda vez, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Dios añada bendición a su palabra. Quiero mostrarle 3 aspectos en este mensaje. El primer aspecto es que las crisis son el medio de Dios glorificarse. Segundo, las crisis en Pablo. Y tercero, la crisis en Hechos capítulo 27. Dios usa las crisis. La palabra del Señor tiene muchas maneras de mostrar de que Dios se glorifica en las crisis. Este aspecto número 1 es muy importante para que nosotros nunca perdamos la fe, para que nosotros nunca desmayemos en medio de las pruebas, en medio de la escasez, en medio de las crisis. Yo veo 3 escrituras que demuestran que las crisis son un medio por el cual Dios muestra su gloria. Esas escrituras que vamos a leer es Génesis 1:2, Éxodo 14:22 y Primera de Corintios 1:18. Lo voy a repetir a medida que la leamos. La primera, Génesis 1:2. La primera escritura, Génesis 1:2, dice la palabra: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué yo veo en esta escritura? Yo veo en esta escritura que hay un caos en la naturaleza. La palabra en nuestro idioma dice un desorden. Yo sé lo que dicen los teólogos con relación a estas 2 palabras, desordenada y vacía. Ellos dicen que se refiere a que nada tenía un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Eso lo entiendo, pero quiero tomar específicamente como dice en mi idioma español. Dice que había un desorden. Y cuando en una sociedad todo se desordena, entonces estamos hablando de un caos. Estamos hablando de una crisis en donde nada funciona, en donde nada tiene propósito. Hay una crisis enorme. Pero miren qué glorioso. Observen qué glorioso en Génesis 1:2. Dice que en medio de todo ese caos, de ese desorden, de esa falta de propósito, en medio de todas esas tinieblas, allí se movía el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Es decir, que lo primero que vemos en la creación, de las primeras cosas, y yo diría la primera crisis en la creación, fue una crisis de desorden, de vacío, de falta de propósito, de caos. Pero allí se estaba moviendo el Espíritu de Dios. Así que el mundo, observe lo bello que es el mundo, el mar, los árboles, las praderas. Qué hermoso. Ustedes mismos viven en uno de los lugares más hermosos de República Dominicana, un lugar que me encantaba visitar, La Romana. Tantas cosas que ver en aquella hermosa provincia, ¿verdad? Tantas cosas naturales hermosas que ver. A veces nos acostumbramos de ver los paisajes en donde hemos nacido y crecido, pero déjame decirte, es hermosa la naturaleza, y todo eso surgió de un caos. Génesis 1:2. Y allí estaba el Espíritu de Dios moviéndose. En la segunda escritura, Éxodo 14:22, entonces los hijos de Israel, Éxodo 14:22. Éxodo 14:22, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco,
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:22. En esa escritura yo veo crisis también. ¿Y qué surge de esta crisis? Surge el pueblo de Dios. Surge el pueblo de Israel, ese pueblo que va a ser el depositario de la ley, ese pueblo que va a ser el depositario de la palabra de Dios, ese pueblo que va a dar a luz a los profetas, ese pueblo que va a dar a luz algún día al gran Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. Pues ese pueblo surge de un caos, surge de diferentes crisis. Está Jacob allí como un ser humano normal. Él pasó varias crisis, engañando y siendo engañado. Estuvo a punto de morir en manos de su hermano Esaú. Cuando se convierte en una gran familia, están a punto de morir de hambre, tienen que irse a Egipto. Allá en Egipto son convertidos en esclavos. Todo esto que le estoy hablando son crisis. Y 430 años siendo maltratados en tierra de Egipto, y cuando salen también son casi exterminados, pero la mano de Dios se movió y frente al Mar Rojo, aquí está Éxodo 14:22 diciéndonos que los hijos de Israel frente al Mar Rojo, Dios abrió un camino, ellos pasaron en seco y las aguas se convirtieron en muros a la izquierda y a la derecha. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, también, así como el mundo natural surge de una crisis, de un caos, así también el pueblo de Dios surge de una crisis, de muchas crisis, de caos. En el desierto dudan, Dios tiene que matar a miles de ellos. Tremendo lo que el pueblo de Dios pasó y ha pasado y sigue pasando. Y en medio de todas y cada una de esas crisis, ahí está Dios obrando, ahí está Dios tornando todo para bien. Y eso es lo que estamos mirando. Y precisamente hace un momento mencionaba de que del pueblo de Israel surge el Mesías. Y eso es lo número 3 que veo aquí en esta parte, en este punto número 1. Dice aquí, y he elegido a Corintios 1:18 para mostrar este tercer aspecto dentro del punto número 1. Dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué leo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Es que, y esto es glorioso, iglesia de Dios, esto es glorioso. El evangelio, la salvación también surge de una crisis. La crisis de un hombre llamado Jesús de Nazaret. La crisis de Emanuel, Dios hecho hombre. Yo lo veo llorando en el Getsemaní. Yo lo veo sudando como grandes gotas de sangre en el Getsemaní. Eso se llama crisis. Lo veo en la cruz diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo le llamo a eso crisis. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él como hombre pasó por todas las crisis que usted y yo pasamos. Él sabe, Él conoce lo que es el dolor, el hambre, la necesidad, la burla. Él sabe lo que es sufrir la trama, lo que es ser golpeado, traicionado. Él sabe todo, iglesia de Dios. Por eso nosotros podemos ir confiadamente delante del Señor, porque Él conoce todas las cosas. Así que, iglesia del Señor, en este punto número 1 lo que te he mostrado es que el mundo natural surgió del caos, de crisis. Que el pueblo de Israel no surgió de la calma, sino también de crisis. Y que el gran evangelio, la gran salvación que tenemos, también surgió de la crisis, del dolor, de la agonía de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, el testimonio de Pablo.
quien naufraga en Hechos 27 es el apóstol Pablo. Y este no es el único naufragio, esta no es la única crisis que el apóstol Pablo enfrenta. Escuchemos su testimonio allá en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 24. Segunda de Corintios 11, a partir del versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Ahí está lo que leemos en Hechos 27. A él le sucedió eso 3 veces. Terrible. Más todo lo que está diciendo. Estos son crisis en la vida de este hombre. Y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahí está Pablo testificando de todas sus crisis, sus luchas, sus pruebas. Y versículo 28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Y si es necesario gloriarse, me gloriaría en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui colgado del muro en un canasto, y por una ventana escapé de sus manos. Ahí están las crisis en el hermano Pablo. Fueron muchas y todas redundaron, como él dice en otra ocasión, para salvación, para bendición del evangelio. Porque así era Pablo. Él sabía que todas sus crisis tenían un propósito y que en cada una de ellas Dios se iba a glorificar. Y eso nos lleva al tercer y último punto: su naufragio en Hechos 27, que es el tema central del avivamiento del Ministerio de Patrimonio Histórico con ustedes. De esta crisis de Hechos 27 podríamos aprender muchas cosas, pero quiero mostrarte 5 solamente. Número 1, yo veo aquí que las tormentas aparecen de repente. Esos marineros no esperaban algo tan fuerte, no estaban conscientes de que se iba a levantar eso tan terrible. El apóstol Pablo, como un hombre de Dios, sentía en su espíritu que no era el momento de zarpar, pero estos hombres entendían que tenían que cumplir un horario y que la cosa no era tan grave. Pero de repente apareció ese viento. De repente fueron arrastrados a alta mar. De repente perdieron el control de la nave. Así son las tormentas en la vida. Aparecen de repente, cuando menos se espera. Ninguno de nosotros, cuando celebrábamos Navidad, cuando celebrábamos Año Nuevo, el 1 de enero de este año, ninguno se imaginó que esto iba a suceder. Los neoprofetas, los falsos profetas de hoy en día profetizaron prosperidad, bendición para el mundo. Sin embargo, lo que vino ha sido una crisis tremenda. Alabado sea el nombre del Señor. De repente nos sobrecogió esta crisis y muchos no estaban preparados para estar en casa 1 mes, 2 meses sin producir dinero. Muchos no estaban preparados en cuanto a su salud para enfrentar una epidemia como esta, y han sucumbido ante el virus. Su cuerpo no ha aguantado,
han fallecido miles y miles, y otros miles más tendrán que morir antes de que esta crisis termine, y no estábamos preparados para esto. Ni el oriente, ni el occidente, nadie estaba preparado para esto. De repente llegó. Así son las crisis. Las verdaderas crisis llegan de repente. Por eso nosotros debemos aprender de esto. Debemos siempre de alguna manera estar listos para los imprevistos. Siempre tenga algún tipo de ahorro. Siempre trate de perseguir su salud. Siempre cuide su cuerpo. Ya sabemos, hay que estar tomando vitamina C para que el cuerpo tenga una defensa más fuerte. Siempre tenga dinerito guardado, no gaste todo lo que usted reciba. Hay que estar preparado de antemano para las crisis. Yo soy un fiel seguidor de todas las historias del famoso Titanic, aquel barco que se hundió al principio de los 1900, y allí ellos no se prepararon para lo que les vino. No había suficiente barcos para todos, pero tampoco había suficientes chalecos salvavidas para todos. No se prepararon. Cuando llegó el naufragio era tarde. Cuando llegó el naufragio ya no era tiempo de preparar más botes salvavidas ni más chalecos salvavidas. Simplemente era el momento de que un grupo se salvara y la gran mayoría murieran. Y ese es el resultado de no estar preparado para las crisis. Y lamentablemente así somos. No ponemos candado hasta que el ladrón no entra, y eso es muy triste. Así que ya sabemos, aprendamos esta característica de las crisis, que lo vemos aquí en Hechos 27, aparecen de repente. Lo segundo es que una verdadera crisis es cuando nuestras capacidades no sirven para resolver el problema. Si el problema aparece y tu capacidad da para resolver ese problema, entonces no es crisis. Las crisis son esas situaciones en donde tus capacidades son sobrepasadas. Estos marineros, este capitán de este barco, todas estas personas no pudieron dominar la nave, y entonces eso ya se convierte en una crisis. Y de eso está lleno la vida. La vida está llena de situaciones que se te presentan donde tu capacidad no funciona, tu profesión no funciona, tu experiencia no funciona. Simplemente nada de lo que haces funciona frente a esa crisis. Cuando eso sucede, cuando tu capacidad ya es sobrepasada, queda una sola cosa: levantar los ojos al cielo, levantar las manos al cielo y pedir ayuda de Dios. Lo que hizo Moisés frente al Mar Rojo. Aquí no hay nada que hacer. Ahora, Señor, es tu turno. Alabado sea el nombre del Señor. Díselo al Señor: Padre, en esta crisis, ahora es tu turno. Es tu turno de obrar en mi vida. Es tu turno de obrar en mi familia. Es tu turno de obrar en mis finanzas. Es tu turno de obrar en mi enfermedad. En esta enfermedad, porque nosotros somos de los que decimos que no aceptamos, ¿verdad?, enfermedad en nuestras vidas. No es nuestra, no la queremos. Pero obra, Señor, en esta enfermedad. Así que cuando tus capacidades sean sobrepasadas, entonces tú entrégale al Señor esa situación. En tercer lugar, a veces entramos en crisis que pudimos haber evitado. Otras veces simplemente no. Ellas llegan. Entonces, seamos prudentes. Que las crisis que vengan a nuestras vidas no sean porque nos la buscamos. Vamos a ser prudentes. Fue lo que Pablo le dijo a esta gente. Le dijo: miren, si me hubieran escuchado, nada de esto hubiera pasado. Entonces, en cierta forma, Pablo le dijo: esto se lo buscaron ustedes. No debimos haber estado en esta situación. Eso pasa muchas veces, iglesia de Dios, de que nosotros nos vemos envueltos en problemas que muy posiblemente no debimos de haber estado ahí. Abrimos la boca cuando no debimos haberla abierto.
lanzamos un golpe que no debimos de haber lanzado. Nos metimos en una deuda que no debimos de haberla hecho. Nos metimos en una hipoteca que pudimos haber evitado. Son muchas las cosas que a veces hacemos y luego estamos con la mano en la cabeza y fuimos nosotros que nos la ganamos. ¿Cuál es la palabra aquí? Prudencia. ¿Cuál es la palabra aquí? Escuchen consejo. Pablo le dijo, si me hubieran escuchado. Entonces escuchen consejo. Este mensaje es un consejo. Sean prudentes en sus finanzas. Sean prudentes con su salud. No coman de todo y a toda hora. Cuiden su salud. Coman más vegetales. Tomen más agua. Menos sodas. ¿Verdad? Ustedes saben. Ya el mundo, el que no sabe porque no quiere, pero ya todo el mundo sabe muy bien qué hace daño y qué no. Entonces, seamos prudentes con todo. Seamos prudentes con nuestros pasos. Cuando la iglesia se abra de nuevo, que volvamos a la iglesia, sea prudente con sus palabras, sea prudente en su accionar, en su conducta, frente a su pastor, frente a sus líderes, frente a sus hermanos en Cristo. Sea prudente frente a su esposa, frente a su esposo, frente a sus hijos. Sea prudente en el manejo de sus finanzas, para que no nos veamos en problemas innecesarios. Que cuando se nos presenten las crisis, digamos, bueno, esto pasó porque tenía que pasar, no porque yo me lo busqué. Y eso aprendemos aquí en tercer lugar. En cuarto lugar, lo importante es la vida y no las cosas materiales. El apóstol Pablo le dijo, se va a perder la nave, pero la vida se va a preservar. Gloria a Dios. La nave se puede volver a hacer otra. Ropas se pueden comprar otras, pero la vida no se puede comprar. Cuando se perdió la vida, hasta ahí llegó todo. Si tú has sufrido pérdidas materiales en medio de esta crisis, si perdiste un empleo, si perdiste un negocio, tú piensa lo que estamos hablando aquí. Tengo mi vida y la vida es más importante que las cosas materiales. Las cosas materiales van y vienen, pero la vida es una sola. Dale gracias a Dios que estás con vida. Dale gracias a Dios que todavía respiras. Y eso es ganancia, porque mucha gente, miles de gente, no van a poder decir lo mismo que tú, que estamos con vida. Y finalmente, lo número 5 que te quiero mostrar en este último punto es que Dios tiene el poder de calmar las tormentas o de librarnos en medio de ellas. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces Dios se levanta, como aquella vez que Jesús estaba durmiendo, los discípulos lo despertaron, maestro, que perecemos. Y Jesús se levanta y le dice al viento, calla, y a la mar, cálmate. Y todo se calmó. Dios tiene el poder para hacer eso. Pero otras veces Dios deja que la tormenta siga, que el barco se rompa, y en medio de toda esa violencia y todo ese movimiento, Dios salva tu vida. Entonces, no importa si Dios calma la tempestad o si en medio de la violencia nos guarda, lo importante es que Él se mueve, lo importante es que Él tiene el poder, lo importante es que Él nos preserva y Él sabe cuándo calmar la tempestad y cuándo librarnos en medio de la tempestad. Recuérdate de los 3 varones hebreos, no los libró del horno de fuego, pero los libró en medio del horno de fuego. Recuérdate de Daniel, no lo libró del foso de los leones, pero lo libró en medio del foso de los leones. El Señor nos está guardando, nos está cuidando, no nos ha cuidado no nos ha quitado el coronavirus, pero en medio del coronavirus nos está guardando. En medio de esta violencia, de esta escasez, de esta crisis, nos está guardando. Entonces, Señor, hágase tu voluntad, no como yo quiera, sino como tú quieras, Señor. Vamos a orar. Que Dios bendiga la iglesia del Señor en la Romana, allá en Chicago. Que Dios bendiga a su pastor, hermano Ciprián Silvestre. Que el Señor bendiga grandemente a mi hermana Rosy, a mi hermano Juan José.
Que Dios bendiga a todos los líderes que están al frente, las cabezas visibles de esta congregación. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo a ustedes. Dios bendiga a la membresía, a ustedes que son la razón de ser de nosotros, del ministerio. Ustedes son la razón de ser del ministerio. Que el Señor los bendiga grandemente. Espero que estos 3 puntos hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Las crisis son un medio de Dios glorificarse. Las crisis en Pablo demuestran que todo tiene un propósito, y la crisis en Hechos 27 es una gran lección, que aprendimos varias cosas y que ustedes aprenderán muchas más durante esta campaña. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fe que tenía el apóstol Pablo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de ver cómo Él se mueve en medio de las crisis. Padre, te honramos y te glorificamos. Gracias por esta maravillosa oportunidad de dar tu palabra a esta maravillosa congregación de Chicago en la Romana. Bendice a todos mis hermanos, bendice este ministerio, bendice al pastor, hermano Ciprián Silvestre, la líder de turno, mi hermana Rosy y su esposo Juan José. Bendice a toda esta congregación, Señor. Tu gloria sobre ellos. Que salgan victoriosos de esta y de cualquier otra crisis. Aleluya, con gozo, sabiendo que tú estás en medio de todo esto, como testificaba Pablo de todas sus crisis. Muchísimas gracias, oh Dios. En tu mano está tu palabra y no regresará vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Ya saben, le pediré al hermano Juan José que ponga el canal de YouTube para que puedan ver, aparte de escuchar más adelante, los que deseen y puedan. Bendiciones, mis amados hermanos.